Invitamos a continuación a presenciar la primera exposición titulada Imanes, átomos y agujeros negros. Está a cargo del doctor Alejandro Roldán Molina, de la Universidad de Aysén. Alejandro Roldán es doctor en Ciencias Físicas por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y se dedicó al estudio teórico y experimental de la óptica. Su tesis de doctorado se tituló Magnónica a escala atómica. Su trabajo de investigación se ha enfocado en las áreas de magnónica y espintrónica, ambas con potenciales aplicaciones tecnológicas basadas en la energía de los electrones y la nanoestructura de materiales magnéticos. El doctor Roldán ha trabajado en forma colaborativa con investigadores de la Universidad de Chile, Universidad Técnico Federico Santa María y con universidades de Portugal y Alemania. Damos la bienvenida al doctor Alejandro Roldán. Hola, muchas gracias por la asistencia. Primero que todo, tengo que agradecer a la organización de este evento, agradecer a la gente de vinculación con el medio de la universidad que se han movido bastante y que nos han ayudado bastante a los académicos en cumplir nuestra tarea. Bueno, como bien dice aquí, mi nombre es Alejandro Roldán. Soy desde el año pasado académico de la Universidad de Aysén. Si es que alguien no la conoce, no queda muy lejos de aquí, los invitamos a que la conozcan cuando quieran. Hoy les quiero hablar, quiero que conversemos, ojalá sientan la confianza de preguntarme lo que quieran, de imanes, átomos y agujeros negros. La primera cosa, este título, en realidad yo no sabía bien si poner ese título o poner este otro. Porque uno dice imanes y átomos, ¿sí? Imanes y átomos tienen que estar un poco relacionados. O sea, los imanes están hechos de átomos, ya podemos explicar cómo funciona, pero ¿dónde encajan los agujeros negros? Eso es justamente lo que quiero explicar, lo que quiero, digamos, motivar en esta oportunidad. Primero que todo, los imanes. Todos sabemos lo que son los imanes, ¿cierto? Tal vez una de las expresiones más cotidianas de cuando nos encontramos los imanes es cuando vamos a nuestra cocina, ¿cierto? Y tenemos estos magnetos pegados en los refrigeradores. Ahí hay, no sé, números de teléfono de pizzerías y cosas así. ¿Sí? Por otro lado, cuando vamos a un aeropuerto y tenemos que esperar horas de repente en un vuelo, vamos a estas tiendas de recuerdos y nos encontramos con estas pelotitas y cubitos que tienen estas propiedades. Finalmente son imanes también, todos sabemos eso. Para la gente que practicó el deporte de desarmar sus juguetes cuando niño, recordará que, por ejemplo, si que rompíamos un autito, podemos sacar el motor, y si que éramos un poco más intrusos podíamos romper ese motor, desarmarlo, y nos damos cuenta también que tenían imanes, tenía estas piedritas que se atraen, se repelan, y con eso jugar un poco. Y sin ir más lejos, si es que nos fijamos en nuestra billetera, muchos de nosotros, tenemos tarjetas de débito, crédito, lo que sea. La base del funcionamiento del código que está ahí y que dice que esta tarjeta es la tuya y no la de la persona al lado, es magnética. ¿Okay? Entonces, los imanes en general están en todas partes. Podría estar toda la tarde hablando de dónde más están. Pero lo que quiero que entendamos hoy es cómo es que funcionan los imanes. ¿Qué los caracteriza? ¿Qué hace que los imanes sean imanes? Entonces, si pensamos, bueno, el típico dibujo del imán es este, ¿cierto? Una propiedad fundamental de lo que es un imán es que si que esto fuera un imán, tenemos un polo norte y un polo sur. ¿Ok? Si es que acercamos a otro imán, se pueden atraer o repeler dependiendo de cómo esté orientado el otro. Pero si quebramos este imán por la mitad, tenemos dos mitades y nos vamos a dar cuenta que vamos a tener dos imanes, cada uno con su polo norte y polo sur. Si volvemos a cortar estas mitades, agarramos un hacha fuerte, vamos a tener 4 trozos y cada uno va a ser un imán. Ustedes pueden hacerlo en la casa, ¿sí? Con cuidado. Entonces, fundamentalmente uno se puede dar cuenta con estos experimentos caseros que puede hacer, es que no podemos dividir, no podemos despegar el polo norte del polo sur. Eso es fundamentalmente magnetismo. Hay otras fuerzas en la naturaleza, de las cuales uno tiene cargas positivas y negativas, por ejemplo, en electrónica, y las podemos dividir. Podemos dejar los electrones de un lado, protones al otro. Pero los imanes no. No podemos separar el polo norte y sur. Entonces, si es que nos fijamos a un nivel más
nos tratamos de adentrar en lo que es un imán, uno puede darse cuenta que en realidad está constituido por pequeños imanes. Cada uno de estos imanes, entonces, está alineado con sus vecinos. Al estar alineados con sus vecinos, entonces estos son muy pequeños, pero como están todos alineados en la misma dirección, todos juntos van a ser un objeto ya macroscópico y se va a comportar como un imán, como un solo imán. Y en realidad, cuando uno lo estudia bien a fondo, lo que tenemos es que son los átomos de estos materiales los que se comportan como pequeños imanes. Ahora, los átomos de muchos materiales en el mundo pueden comportarse como imanes. Eso significa que tienen spin. Eso es como la terminología que usamos en física por lo general. Si que tienen spin, entonces se va a comportar cada átomo como si fuese un imán. Ahora, como les decía, hay muchos materiales, muchos átomos distintos que tienen spin. Sin embargo, no todos los materiales son imanes. Para que se comporte como un imán, todos los spines tienen que estar alineados en una dirección. Si que estuvieran todos desordenados, cada uno sería un imán pequeño, pero en conjunto sería algo que no tiene esta fuerza magnética, no exhibe ninguno de estos fenómenos. Entonces, el hecho de que estén alineados significa que hay una interacción entre los spines, con este spin con el vecino de aquí, y este con el vecino de más allá, por ejemplo. Cuando existe esta interacción, entonces, es que un sistema puede ordenarse en alguna dirección y exhibir finalmente este comportamiento macroscópico de un imán. ¿Está bien? Entonces, lo primero es que el orden de esto es lo más importante, es lo más fundamental en este tipo de sistemas. Ahora, ya lo dijimos, entonces el orden es lo que da finalmente el comportamiento de un imán macroscópico, que es lo que podemos ver en la vida diaria, digamos. Pero ¿qué pasa si es que yo tengo, digamos, hago una cadena de puros espines? ¿Ya? Estos se ordenan porque voy a suponer que tienen una interacción. Este interactúa con este con el tercero con el cuarto y así. Entonces, si es que este apunta hacia arriba, con la interacción, hago que toda esta cadena apunte hacia arriba. Pero ¿qué pasa si es que yo empiezo a molestar el primero, por ejemplo? Empiezo a hacerlo así, forzarlo de alguna manera, para que empiece a dar vueltas. Lo que va a pasar es que esta misma interacción hace que ocurra algo como esto. No sé, ¿por qué no se ve allí? Perdón. No veo la otra pantalla. Disculpen, tengo sí, un video y que está en la pantalla del lado. A ver, déjame ver si es que lo puedo arreglar. Ok, nos vamos a perder los videos. Si quieren después se los puedo mostrar, ¿ok? Estos son unos videos preciosos. Bueno, lo que les tengo que contar, lamentablemente se los voy a tener que contar porque, bueno, es que si es que yo molesto el primero de estos espines, en realidad esta fluctuación, esta variación en la dirección se va a comunicar al segundo y al tercero y así. Y finalmente esta perturbación se va a mover como una onda. ¿Ok? Entonces si es que yo muevo el primero, lo hago así, el otro se va a mover después, un poco así, y finalmente el orden se va a ir moviendo en una dirección. Cuando uno hace la matemática de esto, resuelve las ecuaciones de movimiento, decimos, de este sistema, uno se da cuenta que realmente esto es una onda. Es tan onda como, por ejemplo, la onda del sonido, que el sonido gracias al cual ustedes me pueden escuchar ahora, o las ondas electromagnéticas como la luz. ¿Sí? Lamentablemente, no podemos ver. Bueno, a estas ondas se llaman ondas de spin. Entonces, además de ser los imanes, de tener esta propiedad de que lo podemos ordenar, de que hacen un campo, interactúan con otros imanes, podemos internamente un imán molestar su orden y hacer que se mueva una fluctuación, una onda. Podemos generar una onda en uno de estos sistemas y esta onda se va a transportar
¿Ok? En una dirección podemos calcular, podemos hacer que vaya más rápido, más lento, dependiendo si ponemos campo magnético, un montón de cosas que podemos hacer. La teoría para este tipo de ondas está hecha, en realidad, fue hecha a partir de los años 40, después de los años 60, también varios papers. Sin embargo, fue como el año 2000 para adelante, esto ha agarrado un impulso bastante importante, porque empezaron a hacer experimentos. Se pudieron hacer en laboratorios sistemas como estos, en los cuales uno puede fabricar una onda de spin, con un sistema electrónico podemos fabricar una onda de spin y después medir esta onda de spin como después de haberse movido a través del sistema. Entonces, lo interesante de todo esto es que por esta onda de spin ahora, lo que se está planteando es que podemos transportar información. Podemos generar aquí, medir allá. Podemos, por ejemplo, tener dos caminos de onda de spin, de este camino y ese, y al llegar acá podrían interactuar, podrían anularse, podrían reforzarse. Entonces, basados en configuraciones como estas, podemos hacer circuitos, pero ahora no electrónicos, sino que de ondas de spin. Así que podríamos, en realidad, fabricar algo así como un computador, pero no basados en electrónica ahora, sino que en estas ondas de spin. ¿Qué beneficios tiene eso? Es que no estamos moviendo electrones. Los electrones, cuando se mueven por un circuito, van chocando con los átomos del material y calientan el material. Así perdemos energía, ocurren cosas que no queremos que pasen. En el caso de las ondas de spin, no hay nada material que se mueva. Es el orden el que está cambiando. Entonces podemos trasladar esta información sin perder energía. No se calienta el material, es mucho más eficiente desde muchos puntos de vista. Entonces esto podría ser una opción bastante atractiva para hacer dispositivos para transportar información y procesar información en general. Tal vez en unos 20 años más, nuestros computadores puedan funcionar con esto, a base de esta física. ¿Okay? Entonces, a este tipo de dispositivos y en general a esta área se le llama magnónica. ¿Y por qué se llama magnónica? Digamos que una onda de spin, como les decía yo, es tan onda como una onda electromagnética. Nosotros sabemos que la onda electromagnética, cuando una onda electromagnética entrega energía, lo entrega en cuantos. ¿Ok? Y ese cuanto le llamamos fotón. Creo que más o menos se maneja eso. Ahora, una onda de spin, en realidad uno también la puede cuantizar. ¿Ya? Y el cuanto de la onda de spin, que también tiene su particularidad, le llamamos magnón. Así que la magnónica viene del estudio de los magnones, o de las ondas de spin cuánticas. ¿Está bien? Muy bien, yo creo que es muy interesante, ¿cierto? Ya, para mí es muy interesante, dice la tesis de esto. Pero ¿qué tiene que ver esto con los agujeros negros? Todavía no hablamos nada de eso. Y primero que todo, ¿qué es un agujero negro? Bueno, la verdad, yo no soy especialista en agujeros negros. Sin embargo, puedo contarles algunas cosas que les puedan interesar. Primero que todo, cuando hablamos de agujeros negros, hablamos de escalas muy grandes. ¿Ya? Los efectos de un agujero negro se ven, digamos, en galaxias lejanas, ¿okay? Cuando estamos hablando de distancias del orden de 10 a la 21 metros. Esto es tan grande que uno ni siquiera se lo puede imaginar. ¿Está bien? Son como 10 millones de millones de millones de metros. O más. No más que eso. Aún. Ya, entonces, lo interesante aquí, por lo menos para mí como físico es muy interesante, que estos agujeros negros, en realidad, el hecho de que hayamos pensado en agujeros negros fue debido a una cuestión puramente teórica. A partir de la teoría de Einstein de la relatividad general, la teoría dijo que podrían existir estos bichos en el universo que se comportan, que atraen todo, que no dejan salir la luz. Hasta ese momento no se habían observado los agujeros negros. Pero la teoría vino primero y después vino el experimento que los demostró. ¿Okay? Entonces esto ya es un salto hermoso, por lo menos como lo veo yo. O sea, predecir algo que mucha gente no se lo imaginaba. Primero hay que tener bastante coraje para predecirlo, algo tan extraño. Y después, para que sea verdad, ya creo que es por lo menos destacable. Entonces, un agujero negro, en palabras simples, digamos que es una región del espacio en la cual hay una concentración de materia tan grande
que nada, pero ni siquiera la luz, puede escapar de ella. Entonces nos vamos a imaginar que en realidad lo que hay en un agujero negro, adentro de un agujero negro, nadie tiene mucha claridad de lo que es, porque en realidad no tenemos acceso a ver qué es lo que hay ahí adentro. Lo que sí va a estar caracterizado por una región, que le vamos a llamar horizonte de eventos, tal que si uno pasa esta frontera, llamada horizonte de eventos, ni siquiera la luz, si es que entra, puede salir. Entonces, como no sale luz, no salen partículas, no sale nada, en principio, es negro. ¿Sabes? No puede brillar. Por lo menos clásicamente, lo que dijo Einstein era que no podía brillar, y por eso agujero negro. Sin embargo, después del año 73, ellos estaban preocupados de cosas bastante interesantes de esa época. Stephen Hawking se dio cuenta que, a partir de lo que se llama teoría cuántica de campos, uno podía darse cuenta que, en realidad, los agujeros negros podían estar radiando algo, podían salir partículas de allí. ¿Ok? Esto fue como para romper bastante lo que ya se pensaba ya de los agujeros negros. Ya era una cosa exótica. La gente ya dijo, ya lo había aceptado que existía. Pero cuando este tipo dijo que no, en realidad los agujeros negros no son tan negros, ¿ya? Vino de nuevo otra manera de pensar y ver si era verdad y todo eso. Ese juego que siempre está en la ciencia. Entonces, el mecanismo que propuso Hawking era el siguiente. Si es que uno se imagina que se crea un par partícula-antipartícula, bueno, esto se llaman fluctuaciones cuánticas, ¿ya? Y siempre se supone que en el espacio vacío siempre hay partículas y antipartículas que se están creando y destruyendo. ¿Ok? Entonces uno no las puede ver porque no las podemos separar. Se crean, se destruyen y no quedan en nada. Sin embargo, cuando se crea uno de estos pares, muy cerca del horizonte de eventos, una de estas partículas puede pasar el horizonte de eventos e irremediablemente caer al agujero negro. En ese caso, la otra va a salir en la dirección contraria. Entonces, uno en principio tenía el agujero negro con el vacío, envolviendo todo, pero en realidad de este vacío van a estar saliendo partículas. Entonces, en realidad, el agujero negro va a estar radiando algo. Esa es la radiación de Hawking, ¿ya? Es una teoría bastante bonita, que todavía da mucho para discusiones, pero en los agujeros negros astronómicos, lamentablemente, las energías de estos fotones que salen como radiación son tan bajas que no podemos captarlas. O sea, en realidad son demasiado bajas, nunca las vamos a poder captar desde la Tierra. ¿Ok? Entonces, si bien la teoría es muy bonita, no la podemos demostrar con un experimento, que es lo que siempre nos gusta hacer, para demostrar, digamos, que nuestras teorías están bien. O sea, como físicos queremos describir la naturaleza, así que no estamos haciendo eso, no sé. Así que ese es el problema que tiene esta teoría, que en los agujeros negros, por lo menos a nivel astronómico, no podemos medir esta radiación de Hawking. Y ahora sí, volvemos a qué tiene que ver esto con los magnones. Y aquí sí viene tengo que hablarles de un trabajo que hicimos en conjunto con un profesor de la Universidad de Chile, Álvaro Núñez, que fue mi profesor de tesis, y Rembert Dune de la Universidad de Utrecht en Holanda, que nos dimos cuenta en realidad que cuando uno tiene un sistema magnético, tenemos ondas de spin, pero además consideramos que tenemos electrones yendo en alguna dirección. Si es que una onda de spin va en esta dirección y los electrones van en la misma dirección, la onda de spin se va a estirar, va a ir más rápido. ¿Ok? Si es que la onda de spin va en esa dirección y los electrones vienen en la dirección contraria, la onda de spin se va a frenar. ¿Ok? Y cuando uno hace la matemática de todo esto, resuelve las ecuaciones, nos dimos cuenta que las ecuaciones son las mismas que las ecuaciones que tiene la luz cuando hay un objeto masivo, por ejemplo. Las ecuaciones son las mismas. O sea, si es que ahora pensamos en una placa metálica, magnética, donde hay electrones entrando a ese punto. Todos los electrones se acercan radialmente hacia ese punto. Y tenemos un magnón aquí. Entonces vamos a ver que el magnón se siente atraído hacia el punto central acá. Ahora, cuando la corriente es suficientemente grande, podemos decir que este magnón es atraído tan fuerte después de que pasa a este punto que ya no va a poder salir. Entonces, esto sería algo así como un horizonte de eventos, pero para el magnón. ¿Está bien? La matemática es la misma. Entonces, la física que hay detrás tiene que ser la misma que la física de la luz cuando pasa a través de un agujero negro.
Entonces, si que la matemática es la misma, la física es la misma, también deberíamos tener un horizonte de eventos, deberíamos tener la radiación de Hawking. ¿Está bien? Nosotros resolvimos esto. Nuestra propuesta experimental, digamos, es un cable magnético por el cual tiramos ondas de spin y por el cual está fluyendo electrones en esta dirección. Aquí en esta región se constriñe el cable, por lo tanto, los electrones van mucho más rápido. Es como cuando uno tiene una manguera y la aprieta. ¿Ya? La cantidad de agua que pasa por esta parte de la manguera y la cantidad de agua que pasa por esta parte de la manguera por unidad de tiempo es la misma. Pero como es más pequeña esta área, tiene que ir más rápido el agua. ¿Está bien? Entonces, si es que la corriente aquí es más grande que una corriente crítica, la onda de spin podría hacer que, si es que llega a este punto, ya no se puede devolver. Y en ese caso tendríamos aquí, por ejemplo, un horizonte de eventos para los magnones. Sería una construcción ya experimental de la teoría que hicimos. ¿Sí? Y lo interesante acá es que si es que tenemos un horizonte de eventos, tenemos entonces radiación de Hawking aquí. Y según nuestros cálculos, la radiación de Hawking asociada a este tipo de sistemas es medible. Tiene una energía tal que en los experimentos a baja temperatura y todo lo que queramos, se puede medir. Y podríamos entonces tener una constatación a la teoría que tiene Hawking desde el año 70 y algo que todavía no se puede medir directamente por lo menos. Eso es lo que estamos postulando nosotros. Pero además de eso hay un tema bien interesante. Cuando se crea un par partícula y antipartícula, digamos. En este caso son dos magnones. Cuando por la radiación de Hawking se crean estas dos partículas. Estas dos partículas en realidad son parte de lo mismo. Entonces, hay aquí un término físico bastante fuerte. Se dice que están entrelazados cuánticamente. Significa que el estado de esta partícula está relacionado, pero de una manera muy fuerte con el estado de esta otra partícula. Significa que, finalmente, yo si que mido el estado de esta partícula muy lejos, midiendo el estado de esta partícula azul, aunque sea muy lejos, puedo saber, sin medir, el estado de la partícula roja. Y eso finalmente, ese entrelazamiento cuántico que se llama, puede ser realmente muy útil para construir sistemas de información cuántica, que es lo que quiere hacer mucha gente en este momento. La óptica cuántica se trata mucho de eso, ¿no? Entonces tenemos un sistema. Primero que podríamos confirmar tal vez experimentalmente cómo es la radiación de Hawking, cómo es el espectro y todo eso. Y además, este par partícula-antipartícula que estamos creando podría servir para comunicar información y hacer sistemas de información cuántica a partir de ondas de spin. Finalmente, podríamos pensar, tal vez a varios años más, que podríamos tener en un chip, en unos años más, un chip que funcione a base de ondas de spin y que aquí adentro existan las condiciones para que estén estas condiciones de agujeros negros para los magnones y es usarlo para procesar la información ahí adentro. En un futuro, ojalá sea así, me encantaría. Nos haríamos famosos, ¿no? No, pero es una de las posibilidades que nos da, por lo menos, la teoría. Vamos a ver si que los experimentos los alcanzan, pero esperamos que sí. Y bueno, dicho eso, las conclusiones es que un magnón, cuando hay corriente, se comporta como un fotón cuando hay un campo gravitacional. Que la radiación de Hawking en este tipo de sistemas se puede medir porque las energías de esta radiación son medibles, no son muy bajas como en el caso astronómico, y que este par partícula y antipartícula puede servir para sistemas de información cuántica. Y ahora sí, dicho eso, les quería agradecer por su atención. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación. La idea es tener una media hora de unas 5 a 6 preguntas, no extendernos más de 5 minutos por comentarios, consultas, discusión. Así que empecemos. La primera pregunta. Ahí. Hola, bueno, mi pregunta va que hizo una analogía con el sistema cuántico, con el sistema astronómico que sería el agujero negro. Entonces, cuando uno piensa que dos sistemas son análogos, podría como relacionar la energía. Por ejemplo, si en un sistema microscópico, o sea, en el cuántico, en los átomos, la energía es medible,
¿por qué en un sistema análogo mucho más grande la energía no es mayor y por lo tanto también es medible? O sea, ¿por qué está esa como contradicción lógica? Sí. De más tamaño, menos energía. Sí, pasa que en el caso de los agujeros negros, la energía de la radiación esta de Hawking tiene que ver con el tamaño del horizonte de eventos. Es muy grande, comparado con esto. Mientras más grande en realidad la curvatura del horizonte de eventos es más pequeña la radiación de Hawking. Más pequeña la temperatura asociada a la radiación de Hawking. Entonces las temperaturas asociadas a esto son del orden, no sé, 10 a la menos 17 Kelvin. Imposible medirlo. Bueno, para ponerlo en contexto, cuando uno calienta un material, lo pones al fuego, se pone rojo primero. Pones al fuego más fuerte, se pone amarillo, ¿cierto? Entonces, en realidad, todos los cuerpos, debido a que no tienen temperatura cero, están radiando siempre. ¿Ya? Dependiendo de la temperatura a la que están, van a radiar en distintos colores. Que significa que tienen distinta energía los fotones que salen de ahí. Estos agujeros negros radian básicamente así, pero la temperatura asociada a su radiación es 10 a la menos 17 Kelvin. Es muy, muy poco energética. ¿Ok? Alejandro, dijiste que la diferencia de temperatura más o menos como una tía la menos 27, dijiste. Menos 17 creo que es. Pero 17. por ahí, no estoy seguro, no estoy seguro del número exacto, pero es muy, muy pequeño. Ah, no, pero la temperatura. ¿Y se sabe cuánto debería ser la temperatura del de Hawking en un agujero Sí, negro? es un Kelvin. Ah, ya, Más o sí. menos un Kelvin o medio Kelvin. Sí. Ya. En el agujero negro análogo. Sí. Ya, Sí. sí, pues. Sí, ya, gracias. Hola. Después aquí el caballero. El caballero estaba pidiéndolo. Sí, acá adelante. No. Sí, Sí, acá. sí, puede. Hola, una consulta, en realidad tengo una duda como bien simple. Esta materia, digamos, está tanto en el universo infinito como en el mundo microscópico, ¿no? Sí, pero son de naturalezas distintas. El agujero negro, digamos, estelar, atrae materia. Atrae, Pero y atrae luz también. mi consulta va en el plano estelar, digamos. Ajá. Bueno, hace mucho tiempo se inició la carrera espacial, ¿verdad? Ujú. Me imagino que existe una cuantificación de estos agujeros negros en el espacio, o es imposible determinar cuántos hay, y si es que están determinados, cómo, por lo que entiendo, existe la posibilidad de que si entra un objeto material dentro de este agujero, no sale más, Claro. quedan atrapados. Entonces, Eso es verdad. me imagino yo que en la carrera espacial esto es súper importante y cuantificado probablemente en las rutas hacia determinados puntos del espacio. Sí, claro. Eso de la cuantificación, mucha gente, no hay nada tan certero en realidad. Tal vez un estudio como estadístico puede decir más o menos cuánto podrían haber. Pero hay gente que piensa que en el centro de todas las galaxias debería haber un agujero negro. Incluso en nuestra galaxia, en el centro de nuestra galaxia debería haber uno. ¿Sí? Pero no lo sabemos, ¿no? Es muy difícil observarlos porque son pequeños comparado con las distancias a las que lo estamos mirando. Entonces es muy... No cabe la posibilidad de que una nave espacial, por ejemplo, en su ruta, qué sé yo, a Marte, pueda quedar atrapado en nuestro... Por lo menos cercano a nuestro sistema solar, no. Porque sería muy fácil detectar la influencia de este agujero si que estuviera tan cerca, digamos. Pero por eso, pero en la ruta de navegación... Sí, en el sistema solar, no. Puede haber uno, pero mucho más lejos. Tal vez en el centro de la galaxia, que es pero mucho, mucho más lejos que la distancia entre el Sol y el planeta más lejano. Y otra pregunta, y esto y en el mundo microscópico, Ajá. supongamos, toda la vida han existido estas enfermedades, plagas y bacterias y microorganismos, digamos, patógenos. ¿No habrá alguna posibilidad de que la ciencia, la medicina, pueda de una u otra forma encapsular a estos microorganismos que son patógenos para la preservación de la vida humana y para la vida, encapsularlos en estos agujeros? En realidad no lo sé. No sé. O sea, te estoy hablando de ficción, digamos. Sí, claro, ¿entiendes? claro. No lo sé. No lo creo así, porque cuando uno fabrica un agujero negro, digamos, que atrae materia, lo que pueden hacer aquí, digamos, en los aceleradores de partículas, duran muy, muy poco tiempo.
se evaporan muy rápidamente, que son agujeros negros muy, muy pequeños. Entonces, difícil meter eso en un cuerpo y tratar de hacer algo por el estilo. Pero es todo un misterio. Sí, por supuesto. Sí, sí, muchas gracias. Alejandro, solo para responderle con respecto a lo de cuantificar los agujeros negros, como bien decía Alejandro, hay dos tipos de agujeros negros, unos que se generan, que están, el modo de cuantificar las teorías lo explican, o sea, como dijo Alejandro, las galaxias tienen que tener por su formación, por la teoría de formación, un agujero negro en el centro de la galaxia, lo cual, y la otra forma de que esos se llaman agujeros negros supermasivos, y también están los agujeros negros normales, se podría decir, que se generan por estrellas muy grandes que tienen sobre 8 masas solares, que van a morir, eso lo explica la evolución estelar, como agujeros. Entonces uno podría más o menos, uno tiene, lo que están haciendo ahora con los telescopios, uno está mapeando el cielo y uno más o menos sabe estadísticamente más o menos cuántas estrellas hay, cuántas galaxias hay, entonces en ese sentido los astrónomos cuantifican más o menos cuántos agujeros negros hay. Ahora, de que un viaje de acá a Marte, o sea, es imposible encontrarse con un agujero negro porque los agujeros negros están en el centro de la galaxia o estrella, y la estrella más cercana a nosotros, Alfa Centauro, que tiene una masa bajo de eso, entonces hacia las escalas que nosotros podemos viajar es imposible que uno se encuentre con un agujero negro en la ruta y uno se vaya a y si se acercara alguno a nuestro sistema solar, desarmaría el sistema solar antes se notaría, aunque esté muy lejos, digamos, se notaría el efecto rápidamente. Y no, estamos muy lejos, afortunadamente. No, es imposible, realmente imposible. Sí. La tercera... Acá. Sí. Hola, gracias por la presentación. Tengo 3 dudas. La primera es, en tu experimento, ¿por qué no vuelven los Walden? ¿Cómo era la? ¿Magnones? Sí, ¿Sí? Esa es la primera. ¿Por qué no vuelven y quedan atrapados, o ese como espacio pequeño impide que vuelvan como, claro, como el hoyo negro? La idea aquí es que los electrones corren tan rápido por allí que arrastran con mucha fuerza, digamos, a los magnones. Entonces, desde aquí es como cuando uno está tratando de nadar contra un río. En esta parte del río va mucho más rápido de lo que yo puedo nadar. Vale. Esa es la idea. Y este es el límite. Aquí yo nado lo más rápido que puedo nadar, es igual que la velocidad del río, entonces me quedo allí. Vale. Es como esa es la idea. Vale. La otra pregunta es, hace un tiempo leí que Hawking decía que lo que entraba a un agujero negro no sabía si él se perdía o no, o daba vuelta, porque él hablaba de información, que hay un espacio de información que no se pierde en su horizonte. Sí, es toda una teoría de la conservación de la información. Sí, él habló... Yo no me he metido mucho en ese tema, pero lo que sí puedo decir con certeza, es que para dentro de un agujero negro no tenemos acceso experimentalmente. Nada puede salir. O sea, si que ya pasó el horizonte, entonces ya no nada va a salir. Claro. Entonces, las teorías dan para mucho adentro. Sí. Pero todavía no... Podemos pelear. Sí. Mi teoría dice esto, pero la otra dice eso. Sí. Pero hasta que no tengamos un experimento, alguna manera más directa de saber qué es lo que pasa realmente, es difícil decirlo con certeza. Sí, y la última es ¿qué se sabe actualmente de los multiversos y la cantidad de universos que hay en el... Bueno, eso tiene que ver con mecánica cuántica en realidad. En mecánica cuántica, en realidad lo que usamos nosotros es... pasa lo siguiente. Cuando tú tienes una partícula y quieres medir su estado, matemáticamente describes el estado de esa partícula como una combinación de posibles estados de ella. Y no tenemos acceso a esa información hasta que medimos su estado. ¿Ok? Cuando medimos el estado, entonces la partícula va a seguir en ese estado por un buen tiempo más. Antes de eso, no sabemos. Entonces, muchas personas creen que la mecánica cuántica, de alguna manera, nos dice que la partícula, en realidad, en uno de los universos está en ese estado, en otro universo puede estar en un estado distinto, pero cuando lo medimos, nos quedamos con uno de los universos de eso. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, todos estos fenómenos pasan en multiversos, como llaman. ¿Ok? Bueno, ahora eso es interesante también porque esa partícula, en general, podríamos pensarlo así desde el punto de la mecánica cuántica. Para saber su estado, tenemos que medirla, o si no, no tenemos idea. Pero en este caso, en este par, como está entrelazado, cuando medimos la partícula azul, podemos saber el estado de la roja. Y eso es como algo fundamental que es distinto a lo que te conté recién. ¿Ok?
¿Alguna otra consulta, pregunta? Ahí, Sí. De óptica cuántica no, ¿eh? Hola, mi nombre es Pablo González. Mira, mi pregunta es más bien de la idea del experimento que tú propones. Sí. O sea, en teoría lo que tú estás tratando de, o sea, lo que estás planteando es como una fuente de Magnone. Sí, sí. Es como, no sé, una analogía, nosotros generamos con un cristal SPDC, generamos fotones gemelos que tienen la característica Claro, claro, aquí podríamos generar magnones gemelos. Claro, y lo que está haciendo es como una fuente, entonces, para realizar algunos experimentos. Así es. Sí. Súper. Okay. La señorita allá, a tu izquierda. Hola. Bueno, no voy a preguntar nada de física cuántica porque no sé nada. Está bien, pero sí quería hacer una consulta a ustedes como académicos, porque aquí yo veo hartos niños y jóvenes y se ve que hay interés de niños y jóvenes y padres que queremos que la ciencia se acerque más a los jóvenes y a los niños. Sí. Sobre todo que tenemos una oferta limitada acá, no es posible enviarlo a lugares especiales, a alguna academia ni nada. ¿La Universidad ISEN ha pensado en de alguna manera acercar la ciencia a los niños y jóvenes? ¿Hay algún programa? Sé que tal vez esto sale un poco de tu tema, pero aprovechando la ocasión, digamos, porque yo no los conocía, entonces ver la posibilidad de si hay alguna, si se ha considerado algo así. Sí, claro. Yo creo que es una muy buena pregunta y la verdad no es porque yo trabaje allí, pero la verdad es que a nosotros nos interesa mucho eso. Estar, digamos, en sintonía con las personas que viven aquí. Nosotros somos de aquí también, yo ya me siento de aquí. Entonces es un tema importante. La gente de vinculación con el medio, como bien decía, hace un trabajo bastante bien hecho, digamos, desde ese punto de vista. Somos todavía una universidad chiquitita, pero hemos tenido un montón de instancias como estas. En la universidad hicimos una escuela de invierno, por ejemplo, no sé si supo, ¿sí? Y una escuela de verano seguramente vamos a hacer el próximo año. Por ahora somos muy chiquititos, estamos un poco problemados con eso, pero el próximo año seguro que tenemos más actividades. Tienen que estar atentos a la página de internet y eso. Pero siempre estamos dispuestos a hacer actividades como esta. ¿Okay? ¿Alguna otra consulta? Todavía tenemos un par de minutos. ¿Algún comentario? Allá, el caballero de... Hola, buenas tardes, Pablo Rega. Lo mismo que la señora, no voy a preguntar algo específico, pero sí, ¿tú tienes otra línea de investigación de uso de la onda de spin, que lo encontré súper interesante, así como tú, el contexto de eficiencia energética? Sí, como no sé que tú estás hablando de procesar y transportar información. ¿Otra línea que se puede hacer interesante futuro? Yo en mi formación inicial, cuando hice la licenciatura, en realidad me dediqué más a la óptica instrumental. Yo quiero motivar también el tema de la óptica instrumental aquí, digamos, porque siempre es bueno saber tener instrumentos y saber cómo medir cosas en cualquier tipo de ciencia. Después me dediqué a esto que es más teórico. Y en lo teórico me he dedicado a las ondas de spin, básicamente. En este momento el área de las ondas de spin está un poco todavía en pañales. Estamos inventando cosas básicas como estas. Y se están empezando a medir cosas como estas recién. Pero en unos años más esto puede avanzar muy rápido. La predicción que tiene puede ser muy buena, podría ser muy buena. Siempre enfocamos al tema de electrónica, no por algo más tangible, por ejemplo, que yo soy agrónomo, la parte de economista agrario, y siempre los profesores hablan, nosotros en mis tiempos, no soy investigador, trabajo de forma liberal en la profesión, siempre se hablaba que se necesita mucha energía para generar, ¿no es cierto?, cualquier proceso, ¿no es cierto?, en la planta. Y me estoy dando cuenta que acá usted está en una forma más eficiente en el uso de la energía. Claro, el uso de la energía en este caso. Por ese lado, creo que es súper interesante de repente en buscar una forma de transportar esa energía que tengan el proceso de las plantas, ¿no es cierto? Claro. De, ¿cómo se podría decir? Succionar, ¿no es cierto? Para poder transportar todo hacia el floema y transformar después, ¿no es cierto?, en hidrato de carbono superior. Es muy interesante. Lo que le puedo decir es que la magnónica, por lo menos, cuando hablamos de ondas de spin, siempre ha sido enfocado a transportar energía y procesarla. Sin embargo, el magnetismo en general es mucho más amplio que eso.
no sé, uno puede hacer nanopartículas magnéticas y focalizar, digamos, estas nanopartículas para que se queden en un tumor, ¿no? cuando lo insertan en el cuerpo, sí. Calentar, matar un tumor de esa manera. El magnetismo es muy amplio. Entonces, digamos, las posibilidades que nos entrega el magnetismo en general, más allá de la magnónica, son muy amplias. Y, no sé, hay un montón de grupos aquí en Chile también trabajando con magnetismo en otros aspectos. Y que sí, pueden ser aplicados en tecnologías muy diversas. ¿Alguna otra consulta, pregunta, comentario? ¿Sí? Sí, ahí. Ajá. Me llamo Felipe. Tengo una acotación al tema que hablaba de las plantas. Yo conozco unos casos que en la Universidad Austral utilizan imanes en hortalizas. Y es como que hacen transferencia de energía y... Claro, sí. Y eso lo están usando. Sí, bueno, en general el magnetismo da para mucho. Mi tema específico ahora es ondas de spin, pero de magnetismo también estudiamos otras cosas. Por ahora estamos aquí, pero siempre hay que estar moviéndose. ¿Está bien? ¿Alguna otra última pregunta? ¿No? ¿Puedo hacer yo una entonces? Sí, claro. Tengo una consulta que cuando tú, porque como bien Alejandro lo dice, la detección de esta radiación de Hawking en los agujeros negros es prácticamente imposible detectar hoy en día, es imposible ir a un agujero negro, o sea, ni siquiera pensar ir o estar cerca y medirlo con mayor motivo es imposible. Entonces, la implicancia que pudiese tener esta analogía que Alejandro está haciendo podría tener un impacto así bastante fuerte. Pero mi pregunta es que si bien la analogía a lo mejor matemática concuerda perfectamente, pero los fenómenos físicamente igual son porque tú tienes magnones, el otro tienes fotones, entonces claro. Yo sé que a lo mejor, o sea, en realidad no sé, hemos conversado un par de veces, pero o tienen alguna idea de en algún momento dimensionar cuáles podrían ser, porque imagínate que tú las empieces a medir y cómo se podría hacer, o las restricciones que pudiesen tener, o qué puntos considerar para poder hacer llevar sus mediciones a las de un agujero negro, como hacer la equivalencia. ¿Han pensado o todavía eso no lo han visto? Básicamente las equivalencias no las hicimos nosotros en realidad. Hay un trabajo de los 80 que fueron unos tipos que propusieron también agujeros negros en ondas en el agua. ¿Okay? Donde uno tira ondas en el agua, como les decía, cuando uno nada contra un río. Si uno tira ondas en el agua y hace fluir el agua en una dirección, pasa lo mismo que con los magnones y la corriente eléctrica. Entonces, la analogía se hizo para ese caso, y nuestro caso es igual que la del agua. Es lo mismo, no tenemos cosas masivas, ni que el tiempo sea relativo, nada de eso. Pero toda la teoría, digamos, de cuánto deberían ser los números y eso, es igual. O sea, al final la diferencia en la fenomenología no sería tan importante al momento de describirla. Claro, y en el caso del agua, por ejemplo, también la radiación de Hawking también es muy pequeña. Pero está hecho. Si quieres, podemos ver unos artículos bien famosos de eso. Sí, ¿Okay? Bueno, si no hay más, estamos ya. Ofrezco por última vez alguna otra consulta, ¿no? Entonces agradecer. Una última. Allá atrás. Yo tenía una consulta que me quedó rondando eso de que podías transportar energía mediante el uso de magnones, ¿no? Sí. Pero ¿cómo haces esa energía útil? Por ejemplo, no sé, una turbina eólica, mueves una turbina que va a un generador y genera energía. Pero acá no entiendo cómo... en principio estos magnones podrían transportar energía, digamos, porque la onda, aunque no transporte materia, en realidad transporta energía, como el sonido, en este caso. O sea, el sonido que está emitiendo mi voz en este caso llega a tus oídos, porque hay partículas que chocan tímpano y todo eso, y es parte de la energía que yo tiro, digamos, te la estoy entregando a ti. Sin embargo, no son muy energéticas. Lo que planteamos nosotros es que en realidad tú puedes transportar información sin gastar mucha energía, eso sí.
En cambio, cuando tú transportas información por electrónica, los electrones inevitablemente van a chocar con los átomos del material y calientan el material, y eso ya es pérdida de energía. Aquí no, porque no hay nada de material moviéndose. ¿Y a qué velocidad? ¿Rápida o lenta? Es más rápida que yo creo, sí. ¿La velocidad de esto? No, de la información. De la información. Esa posibilidad. Las velocidades creo que son del orden, no son muy rápidas, pero lo que pasa es que los sistemas son muy pequeños. Entonces, digamos, la velocidad no es tan importante en este caso. Los sistemas son del orden de 10 a la menos 8 o 10 a la menos 9 metros. ¿Está bien? Y estos, no sé, son kilómetros por hora. Esas son las velocidades que se transportan los magnones, las ondas de spin. Entonces, muchas gracias, Alejandro. Agradecemos otra vez la presentación de Alejandro. Muy bien, agradecemos entonces al doctor Roldán y al señor Ceballos su participación.